Hola amigos de Spanish Boost y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast para aprender español. Ok, en el episodio de hoy les quiero contar un poco sobre un momento de mi vida donde estaba muy metida, muy adentro del mundo de los libros. Desde que era bastante chica me gustaba leer y siempre estuve muy interesada en el mundo de la lectura. Entonces, siempre estaba comprando muchos libros y mirando todos los videos que podía en YouTube sobre libros. Todo en mi vida rondaba a la lectura y a los libros. Era literalmente mi personalidad. Y me acuerdo que estaba en diferentes comunidades de lectores. Me acuerdo que había comunidades en Twitter de lectores y yo estaba ahí. Y me acuerdo que estaba todo el mundo de BookTube, ¿no? Es decir, la comunidad de lectores en YouTube. Y yo miraba todos esos videos. Estaba absolutamente obsesionada. Me encantaba mirar las listas de libros para leer. Me encantaba mirar los haul de libros. Me encantaba, no sé, mirar todo ese tipo de contenido. Creo que hoy en día también me gusta un poco, pero cuando yo tenía 12 años era un poco demasiado, probablemente. Me acuerdo que mis papás estaban como preocupados porque yo simplemente no podía parar de leer, y no solo de leer, sino de tratar de ahorrar plata para comprar libros. Cada centavo que tenía era para un libro. Si era mi cumpleaños y mis papás no me regalaban un libro, yo estaba enojada, yo estaba decepcionada. Si me regalaban algo que no era un libro, yo pensaba, ay no, esto podría haber sido un libro. Y dentro de esa obsesión por los libros, con el tiempo descubrí algo que era Bookstagram. Ok, entonces estaba BookTube, que era el lugar de YouTube donde se habla de libros, y estaba también Bookstagram. Bookstagram para mí es como un poco más moderno. Siento que BookTube estaba desde antes, desde probablemente los inicios de las comunidades de lectores en internet, pero Bookstagram era como una opción más moderna. Creo que creé mi primera cuenta de Bookstagram en el año 2013, probablemente 2013. Probablemente entonces yo tenía 13 años. Y bueno, la que me ayudó a crear la cuenta era mi prima. Yo estaba obsesionada con los libros y yo contagiaba mi obsesión con los libros. Entonces, mi prima, que es un poco más chica que yo, estaba también en la misma sintonía porque la había contagiado de este mundo. Y ella también estaba obsesionada con BookTube, pero un día nos encontramos y ella me dice, ahora está Bookstagram. Y le digo, ¿cómo es eso? ¿Qué es este lugar? Es como Instagram, pero son cuentas específicas para libros. Me dice, sí, es como Instagram y no tenés que mostrar
tu cara. Yo dije, ¡ah! Perfecto, porque yo siempre quise ser una youtuber de libros, pero bueno, era muy chica, era literalmente una nena y tenía mucha vergüenza y tampoco sentía que tuviera suficiente conocimiento o suficientes libros para mostrar y hablar de libros. Pero principalmente me daba mucha vergüenza mostrar mi cara en internet y hablar de libros. Pero yo quería hablar de libros. Entonces, cuando mi prima me cuenta que Bookstagram es algo que existe, digo, wow, esto es perfecto. Voy a poder hablar de libros, voy a poder participar activamente en una comunidad y no voy a tener que mostrar mi cara. Perfecto. Pero honestamente, eso no fue lo que más me gustó de Bookstagram. Mi prima me muestra que a ella le habían dado un libro gratis. Un libro gratis por un sorteo. ¿Qué es sorteo? Sorteo es cuando, por ejemplo, una persona sortea algo a cambio de que se inscriban, por ejemplo. O sea, pagás la posibilidad de que ganes algo, si se entiende. Entonces, en Bookstagram eran comunes los sorteos de libros. Las cuentas publicaban, ok, voy a sortear este libro si vos publicas mi cuenta para promocionarla en tu cuenta. Y había un montón, o sea, eran sorteos infinitos de cuentas pidiendo que las promocionen a cambio de participar en un sorteo de un libro. Y mi prima ya había ganado un libro, o más de un libro, no me acuerdo. Y a mí me pareció, ok, yo obviamente no tenía mucha plata, porque era una niña, era una nena, y mi prima menos, porque era más chica que yo todavía. Entonces, nosotras siempre estábamos intentando encontrar formas de poder comprar libros, de poder hacer plata de alguna forma para comprar libros. Y cuando descubrimos que existía una opción que podíamos básicamente recibir libros gratuitos, dijimos, ok, este es el camino. Así que estábamos las dos súper activas en las cuentas de Instagram. Yo me acuerdo que ya para este momento tenía una cámara decente de fotografía y sacaba unas fotos muy estéticas. Me esforzaba muchísimo. Eran como fotos súper creativas, con decoración, con iluminación, con un montón de cosas para hacer que el libro se viera bonito, muchas fotos como en el carrusel de Instagram y bueno, una descripción en donde dejaba la reseña del libro que había leído. Lo que me acuerdo es que esta comunidad era 100% en inglés. No había personas que hablaran español, entonces era muy bueno para practicar mi inglés. Me acuerdo que yo compraba libros en inglés porque eran más económicos. Me acuerdo que compraba libros por la página que se llama Book Depository, no sé cómo pronunciarlo, pero en esa página el envío era gratis. Y los libros eran más baratos que los libros acá en Argentina traducidos. No sé por qué. Porque hoy en día creo que no son más baratos. Pero en ese momento eran más baratos. Y bueno, compraba libros en inglés, leía en inglés, aprendí a leer bien en inglés porque era más económico. Yo siempre fui una persona muy frugal. Siempre fui una persona muy ahorrativa. Entonces, bueno, leer los libros en inglés me hacía
ahorrar plata y me hacía básicamente mejorar mi inglés. Era como una situación perfecta. Todos ganábamos. Así que bueno, mi cuenta fue creciendo poco a poco. Siempre era todo en inglés. Hasta que en un momento me empiezo a dar cuenta que había muchos chicos de Argentina que tenían cuentas que también publicaban todo en inglés y empezaban a hacer una parte en inglés y una parte en español. O sea, publicaban lo mismo en 2 idiomas. La reseña del libro, ¿no? Y yo dije, ok, existe una comunidad de Argentina también. Y empecé a prestar atención y me estaba dando cuenta que lo que estaban haciendo o lo que estaba pasando es que editoriales de Argentina, editoriales son las marcas de las que se encargan de publicar los libros, básicamente. Las editoriales de Argentina contactaban a estas cuentas y les daban libros gratis para que los promocionen, como influencers, básicamente. Y yo con los sorteos ya no estaba teniendo suerte. En realidad, nunca gané un sorteo. El sueño que me vendió mi prima no era tan fácil. No era tan fácil ganar un sorteo. Es pura suerte, ¿no? Un sorteo. Así que dije, ok, bueno, este es el camino. Así que empecé a sumar seguidores, empecé a esforzarme muchísimo en las fotos, en las reseñas, publicaba todos los días, leía un montón de libros, compraba un montón de libros y seguía poniéndole fuerza a mi cuenta y los seguidores crecían, increíblemente crecían. No me acuerdo exactamente cuántos seguidores tenía, pero creo que eran como 10.000 o algo así, y es un montón, eso es un montón. Todavía no puedo creer que tuve esa cantidad de seguidores en una cuenta de libros, donde no mostraba mi cara ni nada, eran simplemente fotos de libros y reseñas de libros. Y empecé a decir, ok, bueno, voy a empezar a contactar a las editoriales a ver si me dan libros gratis. Y contacté a algunas editoriales y me acuerdo de la primera que me respondió uno de los mails, porque había que conseguir los mails, era difícil, había que tener contactos que te pasaran el dato del mail de la editorial para poder contactarlos, pero bueno, me acuerdo de conseguir el dato de una de las editoriales que más tenía ganas que me incluyeran en su grupo de influencers. Y me acuerdo que me respondieron y me dijeron que sí, que estaba incluida, que ya estaba adentro, y que dónde era mi dirección para saber si tenía envío gratis o si tenía que ir hasta el lugar a retirar el libro. Y bueno, resulta que vivo en una zona lo suficientemente cerca a la editorial para poder ir a buscarlo y no que me lo envíen. Pero bueno, no importaba que tenía que hacer un viaje de 1 hora, porque era un viaje de 1 hora donde me iban a dar libros gratis todos los meses. O sea, todos los meses me daban las novedades de la editorial para que yo las promocione. Y así otras editoriales también aceptaron y yo iba a Capital a buscar mis libros con un viaje de 1 hora, pero eran libros gratis, nuevos, para que yo suba fotos a mi cuenta. Para mí era increíble, especialmente porque no era muy grande. Creo que tenía como 14 años para este punto. Entonces, no
no entendía cómo es que esta situación tan perfecta estaba pasando. Pensemos que yo todo lo que hacía era para poder comprar más libros. Y ¡pum! De golpe me los están dando gratuitamente para que yo los promocione, sacándole fotos. Así que, bueno, sin querer o de alguna forma me transformé en una especie de influencer de libros en Instagram. Es una historia muy random. Y no termina ahí. Avanzó todo lo suficiente como para que yo terminara en un escenario haciendo, ¿cómo se dice? Hablando públicamente, lo cual es muy gracioso porque yo dije que me gustaba la cuenta de Instagram porque no tenía que exponer mi cara. Y después, por ese mismo camino, por esa decisión basada en eso, terminé hablando en una feria del libro, una feria donde se juntan editoriales y hay libros, en un evento muy importante y grande en Argentina, en Buenos Aires. Terminé con un micrófono en la mano, hablando públicamente a un grupo de un montón de personas con la editorial. Y bueno, no estaba yo sola, había 3 chicos más y estábamos hablando sobre esto de Bookstagram y de ser influencers de libros y todo eso, pero una locura. O sea, yo estaba haciendo una charla en la feria del libro. Todo por ser simplemente una persona que publica fotos de libros en un Instagram. Era muy loco. Y fue una experiencia extremadamente divertida. Con el tiempo creo que yo siempre cambio de obsesión, básicamente. Me obsesiono con cosas y después paso a otra obsesión, pero en ese momento yo la pasaba muy bien, fue muy divertido y también hice muy buenos amigos. Aprendí muchísimo inglés, aprendí a tener contacto con editoriales, lo cual es muy loco. Y en ese momento yo pensaba que iba a trabajar como editora de libros o que iba a ser escritora. Yo pensaba que ese era mi futuro absoluto y estaba absolutamente metida en ese nicho. Pero bueno, con el tiempo fui cambiando un poco, pero esa es la historia. Espero que les haya parecido entretenida y cuéntenme qué les pareció. Cuéntenme si ustedes conocen estas comunidades también. Sé que hay personas que miran los videos que son lectores también y sé que están activos en Booktube, pero me intriga si conocen Bookstagram también y si tuvieron experiencias similares, si también hicieron cosas para recibir libros gratuitos o otra cosa que quizás les interese, pero es muy gracioso cómo logré recibir libros gratis a esa edad tan joven por tener una cuenta de Instagram. Gente, el poder de las redes sociales. Y acá estoy en YouTube nuevamente en otro nicho muy diferente, pero bueno, es una experiencia más. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo episodio. Déjenme sugerencias para próximos videos y espero que les haya gustado este. Nos vemos en la próxima. Chao.